Hola, muy buenas tardes. La CCS junto con la Asociación Chilena de Seguridad les da a todos la bienvenida em, a este segundo webinar que abordará la gestión de seguridad, salud en el trabajo y donde conoceremos las condiciones específicas que deben cumplir las organizaciones que poseen trabajadores en modalidad teletrabajo. Me presento, mi nombre es Paula Lapostol, gerente de Personas y Transformación de la Cámara de Comercio de Santiago, y para mí es un agrado presentarles a Carlos González, especialista senior en seguridad y salud en el trabajo de la H. Les damos a todos la bienvenida y antes de darle pase a Carlos, les comentamos que si tienen alguna duda pueden enviarnos todas sus preguntas al chat y estas serán respondidas al finalizar la exposición de Carlos, y además este webinar lo podrán ver en nuestro canal de YouTube del CCS para revisarlo nuevamente a partir de mañana. Muchas gracias. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos González, soy especialista en seguridad, trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad y hoy me han encomendado hablar sobre el teletrabajo y la gestión de seguridad y salud que se debe realizar para que los trabajadores puedan realizar sus labores en esta modalidad. La presentación la he dividido en tres partes para tener un contexto general de los principales aspectos normativos. Verificar cuáles son las exigencias específicas que establece la normativa en términos de seguridad y salud en el trabajo y posteriormente conversar de algunas buenas prácticas y hablarles sobre el material y la información que tenemos disponible en la H. Comenzamos entonces. Primero, entender que antes de marzo de 2020, para la definición de teletrabajo existían solo un par de circulares de la Superintendencia de Seguro Social, sin mayor indicación específica del cumplimiento o la diferencia en términos normativos que debía cumplir la empresa cuando está en una modalidad de teletrabajo. Desde marzo en adelante ya se ha generado esta normativa que establece puntualmente el cumplimiento que se debe efectuar y se genera además un decreto complementario donde se indican cuáles son los aspectos de seguridad y salud que deben cumplir las empresas en este aspecto. Respecto a los aspectos administrativos, los contractuales, los principales son los siguientes. A saber, primero tenemos que distinguir cuál es la diferencia entre trabajo a distancia y teletrabajo. Porque la normativa establece estas dos formas respecto a lo que pueden realizar los trabajadores cuando no están en el centro de trabajo del empleador. El trabajo a distancia lo define como aquel donde el trabajador presta su servicio de forma total o parcial desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa o organización, mediante la utilización de herramientas, equipos, maquinaria, materia prima. Por ejemplo, una persona que trabaja en costura y va a buscar el material que le da el empleador y realiza todo su trabajo en la casa y posteriormente va a dejar las prendas terminadas. A eso le llamamos trabajo a distancia. Teletrabajo vendría siendo la misma definición, con la diferencia que las personas para realizar sus labores, en vez de herramientas, equipos, maquinaria, utilizan equipos tecnológicos. Es decir, realizan todo frente a un computador. En la práctica, las exigencias son las mismas, tanto para las personas que realizan trabajo a distancia como teletrabajo. La diferencia son la exposición a la que se ve expuesto un trabajador en cada uno de los casos. Por ejemplo, una trabajadora que realiza labores en esta circunstancia va a tener mucho más movimiento repetitivo que la persona que realiza labores frente a un computador. Por ejemplo, en ambos casos, tanto en la modalidad de trabajo a distancia como teletrabajo, se debe determinar por el empleador y por el trabajador el lugar donde se realizarán estos servicios, que pueden ser el domicilio del trabajador, otro sitio determinado por ambas partes. Por ejemplo, la persona decide, el trabajador decide que va a realizar sus labores desde la casa de un familiar, que no es su domicilio particular para todos los efectos normativos, y la empresa lo acepta. O la tercera opción es que el trabajador elija libremente dónde se ejercerán sus funciones. Es decir, él puede trabajar hoy desde su domicilio, el día de mañana lo puede hacer desde una cafetería y el día subsiguiente lo puede hacer desde una casa de un familiar o un amigo. Son las tres opciones que da la normativa. Cualquiera de las tres tiene que ser acordada. Hay que tener en cuenta que para efectos de esta normativa,
No se considera trabajo a distancia o teletrabajo si los servicios que realiza el trabajador se efectúan en un lugar que esté habilitado por el empleador, aun cuando se encuentre fuera del centro de trabajo. Por ejemplo, si la empresa habilita un centro, una cafetería, arrienda una cafetería y lo habilita como centro de teletrabajo, el solo hecho de que la empresa lo administre ya no pasa a ser teletrabajo. Sigue siendo un centro de trabajo para efectos normativos. Ok, y respecto a los tiempos de esta modalidad, se establece por la normativa que el trabajo a distancia o teletrabajo puede abarcar todo o parte de la jornada laboral. Es decir, se puede convenir entre la empresa y el trabajador realizar jornada por turno. Por ejemplo, ir lunes y martes a trabajar, miércoles al centro de trabajo, perdón, en trabajo presencial, miércoles, jueves y viernes realizar teletrabajo, o viceversa, o estar una semana en teletrabajo y otra semana en términos presenciales. Eso se puede hacer sin ningún inconveniente, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Acá lo puntual, como cualquier cosa de un contrato de trabajo, es que ambas partes estén de acuerdo con lo que se redacta en el mismo. Para poder determinar la jornada laboral que realizará, se debe establecer por escrito la fórmula de combinación, como le estaba indicando, se indicar las formas en que se cumplirá con el Código del Trabajo en términos del cumplimiento del mecanismo para el registro de la jornada de trabajo. Es decir, si la persona realiza teletrabajo y está pactado que lo haga de las 8 de la mañana a las 5:30 de la tarde, igual como si lo estuviera haciendo en su lugar presencial, la empresa tiene que tener un registro de cumplimiento de jornada de trabajo que cumpla con los mismos mecanismos fidedignos que el que utiliza en un centro cualquiera. Y además, si la naturaleza de la función del trabajador lo permite, también se puede optar por entre las partes, entre la empresa y el trabajador, que se distribuya libremente el horario que mejor se adapten a sus necesidades, es decir, aplicar el artículo 22, en donde la persona en su teletrabajo puede determinar en qué segmentos de horario durante el día realiza las labores. La única diferencia al artículo 22 que normalmente conocemos es que establece en varias partes de la normativa que se debe cumplir con respetar un horario de desconexión del trabajador. Es decir, si la persona se le da la oportunidad de que realice sus labores en segmentos de horas que más le acomode durante el día, aún así se debe determinar cuáles van a ser las horas de desconexión que se deben respetar. Se establecen que deben ser al menos 12 horas de desconexión, es decir, que la persona termine de trabajar, por ejemplo, a las 8 de la tarde y que se le respete su desconexión hasta las 8 de la mañana del siguiente día. Se deja establecido un porcentaje mayor del tiempo normal que se establece en los contratos, 8 horas que trabajamos, 2 horas de trabajo en horario adicional que se pueden realizar, pero con el artículo 22, como no se cumple horario, a lo que entendíamos normalmente, se establece ahora que se debe respetar este derecho de desconexión. En este tiempo que se debe establecer por escrito dentro de lo que se pacta en el contrato de trabajo en el anexo correspondiente, la empresa, el empleador, no puede en ningún caso establecer comunicaciones, enviar correos, requerimientos específicos, WhatsApp, etcétera, etcétera. A ese nivel de detalle llegaron en la normativa haciendo relación a este artículo 22. Otro aspecto a considerar que son importantes en el trabajo administrativo, en la parte administrativa que está relacionada con el teletrabajo, es que se indica textualmente en la normativa que todos los equipos, herramientas, insumos, materiales deben ser proporcionados por el empleador a costo suyo. Esto no cambia, es decir, se debe mantener las mismas condiciones que si el trabajador estuviera en su centro de trabajo. Si necesita tener una herramienta, el empleador se la debe proveer. En teletrabajo es exactamente lo mismo. Si necesita un equipo de protección personal, el empleador se lo debe proveer. En teletrabajo, exactamente lo mismo. Si la persona está realizando teletrabajo, ya sea en cualquier formato, de tiempo completo o algún tipo de mecanismo de días de trabajo y días presenciales, perdón, y días de teletrabajo, esta persona siempre podrá acceder a las instalaciones de la empresa. Y el empleador deberá garantizar que también sea considerado en todas las actividades colectivas, todas las actividades extraprogramáticas que se realicen. Sigue siendo un empleado para todos los efectos de la empresa.
Por lo tanto, debe cumplir y se le deben garantizar los mismos derechos que cualquier otro trabajador de la organización. No va a haber ningún tipo de discriminación al respecto. Además, se establece la normativa que cuando se genera este pacto de teletrabajo o trabajo a distancia, existen 15 días para que la empresa lo deba comunicar de manera electrónica en la dirección del trabajo. Esto sigue la misma norma que está llevando a cabo la dirección del trabajo en tener toda la documentación laboral en línea. Y por último, y no menos importante, que hay dos maneras de establecer este teletrabajo. Desde un inicio, cuando la persona es contratada y se pacta al comienzo esta forma de trabajo, o cuando uno ya está contratado bajo las condiciones normales y se pacta o se anexa una condición de teletrabajo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos casos? Si es que yo estoy trabajando y pacto teletrabajo, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a la condición original. Por ejemplo, yo en este minuto estoy en teletrabajo y lo pacté después de estar trabajando en forma normal, presencialmente todos los días con un contrato normal. Si es que yo quiero volver a las instalaciones del trabajo a realizar mis labores diarias, tengo que dar aviso con 30 días de anticipación, obviamente para que mi empleador me pueda habilitar mi puesto de trabajo y puedo volver. De la misma manera, si la empresa determina que yo debo retornar al trabajo presencial, me debe avisar con 30 días de anticipación y yo tengo que retornar a realizar el trabajo presencial diariamente. Caso contrario, si esto se pacta desde el comienzo, es decir, ustedes contratan a una persona en teletrabajo, ambas partes deben estar de acuerdo para que se dé este retorno a la parte laboral. En resumen, de los aspectos normativos que le acabo de señalar, los más importantes son que esta modalidad debe estar pactada, como les decía, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el contrato de trabajo o en un documento que se anexe al mismo, el cual debe ser comunicado dentro de los 15 días desde que se pacta a la dirección del trabajo. En este documento debe estar especificado el lugar o los lugares donde se prestan los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el trabajador elija libremente. Debe estar especificado si será de forma total o parcial, es decir, full teletrabajo o habrá alguna combinación de tiempo entre presencial y trabajo a distancia o teletrabajo. Debe estar establecido el periodo de duración del acuerdo de trabajo a distancia. Si este anexo debe establecer si será por un mes y se va a ir reanudando periódicamente, o si es que será de aquí en adelante esta condición. Se debe establecer también los mecanismos que utilizará el empleador para generar la supervisión o el control cuando uno esté en esta modalidad, que es distinta a la que se utiliza normalmente en el trabajo presencial, o hay que adaptarla, pero debe quedar determinada en un inicio. Y por último, el horario que debe cumplir el teletrabajador, o si este se encuentra incluido en la limitación de jornada de trabajo, debe incluir los tiempos que se considerarán como desconexión, lo que le comentaba anteriormente. Tiene que tener una desconexión, se debe respetar una desconexión mínimo de 12 horas por día, por lo tanto deben establecer en este documento si será de 8 a 8, de 7 a 7, o serán en dos segmentos de tiempo, etcétera, etcétera. Teniendo claridad con estos aspectos normativos respecto al teletrabajo, trabajo a distancia, podemos hablar ahora sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero, considerar que esta normativa, como indicaba, antes de esta ley establecían solamente circulares de la suceso que acotaban cosas muy genéricas respecto a esta forma de trabajo. La ley empezó a hacer más acotaciones específicas y tiene dos lineamientos bien generales. El primero indica que todas las personas que realizan teletrabajo o trabajo a distancia tendrán iguales derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo que cualquier otro trabajador. Es decir, cuando el empleador pacta con una persona el trabajo a distancia o teletrabajo, no pierde la responsabilidad como que si esta persona lo estuviera haciendo en un centro de trabajo propio. Y establece que todo lo que no esté regulado por la normativa específica que se genere, que es el decreto 18 que le comentaba al inicio, va a estar establecida por el decreto 594
del Ministerio de Salud que establece las condiciones sanitarias y ambientales mínimas que deben cumplir los lugares de trabajo y los protocolos de la vigilancia de la exposición a factores de riesgo, como por ejemplo el psicosocial. Dicho en fácil, no excluye la obligación de que una empresa tenga que, por ejemplo, aplicar el protocolo psicosocial a las personas que también están en teletrabajo. En este mismo orden de ideas, la normativa establece que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Esta frase es como un comodín normalmente que se dejan en toda la normativa para decirle al empleador: usted, señor, tiene que hacer lo humanamente posible para proteger la vida y seguridad de los trabajadores. Y finalmente es, comillas, el comodín que se puede utilizar por cualquier fiscalizador para verificar que la empresa haya agotado todos los recursos respecto a cumplir con este objetivo. Y como estamos hablando de una normativa nueva, comillas, de una nueva forma de trabajo que fue incluida en el código, se repite, pero es lo mismo que existió desde siempre en el artículo 184 del Código del Trabajo. Entonces, dicho de una manera, al igual como lo conocemos siempre, el empleador está obligado a verificar que el trabajador tenga las condiciones de seguridad y salud, pero ahora en su domicilio, que es la gran diferencia, o en el lugar que se pactó para realizar estas labores. Por lo tanto, si uno decide hacer teletrabajo, si uno decide como empleador que las personas, colaboradores de mi empresa, realicen teletrabajo, no, no quita que deba cumplir con las mismas condiciones de seguridad o asegurar que esta persona cuente con las mismas condiciones de seguridad que como si estuviera en mi instalación. ¿Cuál es el alcance? Porque estamos hablando de un domicilio o un lugar o lugares distintos que puede elegir la persona donde puede realizar estas labores. Pero el alcance viene siendo el puesto de trabajo que va a establecer en ese lugar que defina. Finalmente va a ser el lugar, la superficie en donde él emplace su puesto de trabajo. Si estamos hablando de teletrabajo, es donde la persona va a tener su escritorio, su silla y todos los equipos necesarios para realizar sus labores. Por lo general estamos hablando de un computador, estamos hablando de un teléfono, una calculadora, un cuaderno para tomar nota, y sería lo que necesitamos para hacer teletrabajo. Si esto lo llamamos trabajo a distancia, estaríamos hablando a lo mejor de un mesón, donde la persona tenga que tener los equipos, la herramienta, para poder realizar sus labores. Ahí es donde está la diferencia respecto a la exposición, pero sigue siendo la misma exigencia. ¿A qué voy con esto? Que cuando se establece que el empleador está obligado a tomar todas las medidas, es respecto al lugar, al puesto de trabajo que la persona va a utilizar en el domicilio, en el lugar que defina, para realizar sus labores. No significa que la empresa tenga que hacerse cargo de todo las condiciones de seguridad que presta la casa. En este mismo sentido, la normativa establece que las cosas mínimas que se deberían observar respecto al puesto de trabajo son la superficie del lugar, las condiciones de los pisos, los lugares por donde debe transitar el trabajador, entendiendo que esta persona igual tiene que ir, puede ir a servirse un café, que está dentro de las necesidades básicas que una persona puede realizar cuando trabaja, ir al servicio higiénico, etcétera, etcétera. Estamos hablando de esos lugares de tránsito. Por ejemplo, si la persona tiene su puesto de trabajo en un segundo piso y tiene su servicio higiénico en el primer piso, va a tener que transitar por su escalera para poder ir de un lugar a otro. En ese caso, ese lugar de tránsito entra dentro de las cosas que debe hacerse cargo la empresa de respecto a condiciones de seguridad. Si el trabajador está en el primer piso, igual que el servicio higiénico, y por lo tanto la escalera la tiene que usar para otras cosas que no están relacionadas con el diario hacer de sus actividades, ya no pasa a ser obligación de la empresa. Al final, cuando uno verifica qué es lo que tiene que hacerse cargo, tiene que ver con las condiciones y las actividades relacionadas con las tareas diarias que realiza el trabajador. Se establece también que no se puede perder los procedimientos de emergencia, es decir, si estamos en un centro de trabajo, ya por buena práctica, ni siquiera por normativa, por buena práctica, una empresa para proteger sus bienes, el bien más importante que son las personas, debe tener procedimientos de cómo actuar frente a emergencia. Para el caso de teletrabajo no se pierde esta responsabilidad. Debe verificar que el trabajador en este caso implemente un procedimiento de emergencia para las amenazas más comunes respecto a su domicilio. No significa que el empleador tenga que hacer su procedimiento de emergencia,
significa que tiene que establecer los formatos por parte baja y asegurar que el trabajador lo complete para que esté preparado en caso de que suceda. Las condiciones de orden y aseo, y por último la instalación eléctrica. Nuevamente, ¿cuáles son las instalaciones eléctricas? La instalación eléctrica está relacionada con el puesto de trabajo. Si estamos hablando de teletrabajo, es donde yo voy a conectar a la energía eléctrica en mi computador, voy a conectar a lo mejor una lámpara, estamos hablando de los enchufes, entre comillas, que voy a utilizar directamente con mi equipo en estas condiciones. Respecto a las condiciones ambientales y económicas, dice que nos debemos preocupar de la iluminación, la ventilación del lugar donde se va a realizar esta tarea, el ruido ambiente, la temperatura, el mobiliario, que aquí pasa a ser lo más importante, yo creo, de toda esta normativa en lo que refiere a teletrabajo, y algunos complementos que son necesarios para mejorar la calidad laboral de las personas al realizar estas labores diarias. Por ejemplo, un alza notebook, un apoyapié, etc. Pero todo eso derivado del análisis de lo que necesita el trabajador. La ley no establece por defecto que se le debe entregar alza notebook a los trabajadores o apoyapié. Dice que se le tiene que entregar si es que son necesarios. Y para eso hay una evaluación que les paso a comentar posteriormente. Y por último, dentro de las obligaciones del empleador está verificar las condiciones psicosociales. La ley fue bien intensa en este aspecto. Todos sabemos que las condiciones psicosociales o los temas psicosociales, las posiciones psicosociales, en el trabajo del último tiempo pasan a ser sumamente importantes. En la H, por ejemplo, el 50% de las enfermedades profesionales son por temas psicosociales. Hemos logrado controlar la exposición al ruido, la exposición a solventes, la exposición a otros tipos de químicos, por ejemplo, pero el tema psicosocial, como está presente en toda la industria, pasa a ser, o en este minuto, el principal factor de enfermedades profesionales. Por ende, la normativa que está saliendo hoy en día, relacionada con teletrabajo, una normativa, la última que salió generada con call center, por ejemplo, trae los temas psicosociales muy bien desarrollados para que se aborden por los empleadores. ¿Y qué cosas hay que abordar? Por ejemplo, la pausa y descanso, los tiempos de desconexión, que hay lo tomamos desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, pero ya está establecido en la ley, va en la misma línea, y las relaciones interpersonales que se deben considerar. Y para esto hay una base de evaluación básica. Entonces, teniendo claro que el empleador se tiene que hacer cargo de verificar a lo menos todos los factores que le mostraba la ley anterior, ¿cuáles son las acciones que establece la normativa de cómo verificar estas condiciones? Entonces, primero, a partir de esta etapa, estas acciones que se deben desarrollar, las vamos a revisar rápidamente una a una para que no queden claras. Parto sí indicando que no da lo mismo definir que el trabajador realice la labor en un lugar determinado, que puede ser su domicilio o otro lugar, o que elija diariamente el lugar donde realizar sus labores. En términos de gestión, cuando es un lugar determinado como el domicilio o la casa de un familiar donde va a realizar su teletrabajo, se establecen más pasos que cuando el trabajador puede elegir diariamente dónde realizar sus labores. Me imagino que ustedes están pensando, es más fácil entonces pactar la condición libre, que el trabajador elija libremente. ¿Dónde sea la diferencia? Que si acá el trabajador indica que tiene un accidente de trabajo, como él elige el lugar, primero no podemos controlar que se generen los accidentes y segundo, no podemos calificarlo, porque nos tenemos que quedar solo con la versión del trabajador. Entonces, todas las cosas que le suceden al trabajador en estas condiciones van a quedar como accidente del trabajo. Si yo tengo claridad donde el trabajador realiza las labores y ya he verificado las condiciones de ese lugar, si sucede un accidente del trabajo, puedo verificar si este accidente del trabajo corresponde o no corresponde a la cobertura y por ende, si es que tengo duda, se puede ir a verificar con más facilidad. ¿Por qué les comento esto? Porque recuerden que ustedes como empleador está directamente relacionado la tasa que pagan con los accidentes que ingresan en el periodo de evaluación. Y estos accidentes de teletrabajo generan tanto o iguales días perdidos que si estuvieran en la empresa. Entonces, si esto si es más difícil de controlar, es posible que empiecen a ingresar más trabajadores accidentados y por ende su tasa a futuro puede alzar. Entonces, ¿cuáles son las actividades, teniendo claro esa diferencia entre uno y otro? ¿Cuáles son las actividades que se deben realizar
por la empresa para poder generar el teletrabajo. Nos vamos a centrar en eso, que es el objetivo de este webinar. Anterior al inicio del teletrabajo, es decir, cuando yo recién estoy pactando con el trabajador, lo primero que tengo que hacer es comunicar de forma adecuada y oportuna las condiciones de seguridad y salud que debe cumplir el puesto. O sea, ahí le tengo que indicar como empleador, mira, para tú trabajar, para poder hacer tu labor en teletrabajo, que sirven a trabajadores a distancia, el espacio de trabajo, los pisos, los lugares de tránsito deben cumplir con estas condiciones. Las condiciones ambientales donde va a realizar tus labores tienen que cumplir con estas condiciones. Es decir, ustedes le pueden hacer la exigencia mínima que debe tener el puesto. Y si el trabajador no tiene estas condiciones mínimas, el empleador es quien se la tiene que terminar habilitando. Porque aquí ya estamos en la lógica de que ustedes definieron que se va a hacer teletrabajo. Cuando ustedes ya comunicaron esto a la dirección del trabajo, antes de que se genere la fecha de inicio de esta condición, se tiene que comunicar las condiciones al trabajador y que posteriormente son las que se evalúan y que si no se cumplen, el empleador se tiene que hacer cargo de que se cumplan. La segunda parte, antes de que se inicie el teletrabajo, es que se debe realizar una capacitación a los trabajadores. Esta capacitación la puede realizar el empleador directamente o la puede solicitar por medio del organismo administrador al que está afiliado. En este caso, si usted está afiliado al H, nos pueden pedir a nosotros que generemos esta capacitación. Y para esto, como estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de personas que para realizar sus labores sí o sí tienen que utilizar un computador, se ha generado en la plataforma e-learning que tiene el H el curso. Un curso que habla sobre las condiciones potenciales de riesgo que pueden existir en las labores inherentes del teletrabajo. No es un curso específico a las condiciones que tiene el trabajador, sino que acá nosotros los capacitamos respecto a las principales condiciones y cuáles son las medidas a tomar para evitar los accidentes del trabajo en términos genéricos. Como tercer paso, una vez que ya se inicia el teletrabajo, el día 1, cuando la persona ya no llegó al centro de trabajo, sino que empezó a realizar sus labores en el lugar acordado, la empresa le tiene que entregar un instrumento de autoevaluación de riesgo, que se lo debe proporcionar también, se lo debe proveer también el organismo administrador al que está adherido. Este instrumento de autoevaluación de riesgo lo generó la Superintendencia de Seguro Social, donde nos dio una base. Y nos dijo que esta base son en total, si no me equivoco, son 18, 20, son 32 preguntas que deben ser contestadas por el trabajador. Son las 32 preguntas de este instrumento de autoevaluación son obligatorias para el trabajador, las debe responder todas. Pero de estas hay 18 preguntas que son obligatorias, con lo cual la empresa tiene que construir la MIPER, el programa preventivo, que se lo voy a contar más adelante. Y hay 14 preguntas que son optativas, que las puede considerar o no en esta realización de la MIPER. El incumplimiento o la falta de veracidad de la respuesta que entregue la persona en este instrumento pueden ser sancionadas en base a lo que ustedes tengan definido en el reglamento interno. O sea, ahí, como recomendación, a revisar las sanciones que ustedes tienen establecidas en su reglamento y si se hacen cargo respecto a cuando un trabajador no proporciona la información fehaciente respecto a algo que se le esté indicando. Como cuarto paso, una vez que la empresa ha realizado la autoevaluación de todos los trabajadores que están en esta modalidad, se debe realizar una MIPE, una matriz de identificación de peligro o evaluación de riesgo, que finalmente acá es poner las condiciones de exposición que tiene el trabajador. Es indicar en esta matriz cómo se podría accidentar el trabajador y cuáles son los niveles de riesgo, es decir, cuáles de esas exposiciones que pueden generar accidentes son más importantes que otras. Y para eso se ocupa un semáforo normalmente y de estas planillas de identificación de peligro, evaluación de riesgo, hay cientos si ustedes la buscan en internet, pero se han hecho matrices específicas para cumplir con lo que es teletrabajo y que hablen y conversen con el instrumento de autoevaluación. De esta MIPER que ustedes generan, tienen que actualizar el formato de obligación de informar. Es decir, comunicar al trabajador cuáles son todas las exposiciones que realizan en sus labores y cuáles son las medidas que debe cumplir para evitar esas exposiciones y por ende no accidentarse.
Este formato es igual que la obligación de informar que deben realizar ustedes cuando tienen un trabajador nuevo. Acá la única diferencia es que se está aplicando cuando un trabajador cambia modalidad de trabajo. Pasa de la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo. Y también, obviamente, hay formato tipo con toda la información que la empresa debe comunicar para cumplir con este punto. Algo que no indiqué, que desde que comienza el trabajador en teletrabajo, tiene 10 días para poder cumplir con este instrumento de autoevaluación y enviárselo a ustedes. Ustedes, una vez que reciben este instrumento, tienen 30 días para poder hacer la MIPER. Y una vez que realizan la MIPER, tienen 15 días posteriores para poder realizar el programa de trabajo, que finalmente viene siendo un programa de trabajo por cada trabajador que esté en teletrabajo. Si acá en el instrumento de autoevaluación se le pregunta al trabajador, por ejemplo, si tiene una silla con condición ergonómica en donde permita una postura de 90 grados entre los brazos y el teclado, si el trabajador responde que no, esa es una medida que va a tener que tener el programa de trabajo. Y ahí va a haber que la empresa determinar cómo lo va a solventar, en el sentido de proporcionarle una silla de trabajo, podría ser una opción, mejorarle la silla que el trabajador tiene en su lugar de trabajo, pero sigue siendo responsabilidad de la empresa el cumplir o que se normalice la condición que el trabajador indica que no cumple la autoevaluación de riesgo. En ningún caso se le puede exigir al trabajador que compre un escritorio, compre una silla. Puede, en todo caso, dicho sea de paso, la ley no habla de escritorio, habla de una superficie de trabajo. Entonces, si el trabajador tiene una superficie de trabajo, su mesa, por ejemplo, la mesa normal que todos tenemos en el comedor de la casa, cumple con la altura que se establece como una superficie apta para tener un teclado y que uno en buenas condiciones para realizar las labores diarias, no necesita un escritorio, puede hacerlo ahí. Pero siempre y cuando ese lugar cumpla con las condiciones ergonómicas, para lo cual el trabajador cuando hace esta autoevaluación va a tener que tener una wincha de medir, una cinta de medir y va a tener que tomar las dimensiones de ese lugar que está utilizando, al igual que la silla. Y una vez que se genera este programa, lo único que se establece obligatoriamente, que se adiciona a lo de la autoevaluación, es que debe hacerse otra capacitación. La misma capacitación que se hizo al inicio se debe rehacer, pero acá incluyendo las cosas particulares que salen de la MIPER. Es decir, donde focalizar, por ejemplo, en todos los incumplimientos que se están viendo en forma transversal respecto a los trabajadores. Y por último, se establece que el empleador debe, una vez al año, hacer revisión de este programa y actualizarlo. Si se dan cuenta, no son pasos muy fáciles de entender a simple vista, pero tampoco son tan complejos. Y de los instrumentos y las herramientas que estamos hablando acá son todas herramientas tipo, que por lo general todos los organismos administradores ya la tienen. Nosotros tenemos toda esta batería de herramientas para poder facilitar que se cumpla. Lo que hay que ser precavido, sí, es ser ordenado respecto a los tiempos y llevar el registro de lo que se hace y en qué etapa está. ¿Por qué motivo? Porque la normativa, en su artículo final, establece bien textual, y esto a diferencia de otras normativas, que el empleador deberá tener la documentación, los registros de toda la información de gestión, para que en cualquier minuto que sea fiscalizada, la tenga a mano y pueda cumplir y decir en qué etapa está. Por ende, si un trabajador ingresó recién el día de ayer a realizar teletrabajo, y yo tengo que tener, y otras personas ya están en teletrabajo y en distintas etapas, tengo que tener registro de mi gestión respecto a cada uno de ellos. Porque me la van a pedir por trabajador, no por proceso completo. Eh, ¿Qué más establece la normativa respecto a este proceso y estas acciones? Se da un espacio para hablar sobre la cobertura del seguro en teletrabajo, lo que muchas veces no está tan claro. Y establece que los trabajadores que realizan sus labores en esta modalidad tienen el mismo derecho a cobertura que cualquier otro trabajador que realiza su labor en un centro de trabajo común. ¿Ya? Pero también establece que se exceptúan de dicha cobertura los accidentes domésticos, es decir, todo aquello ocurrido al interior del domicilio con motivo de realización de las labores de aseo, preparación de alimentos, lavado, planchado, reparaciones, actividades recreativas u otras similares que por su origen laboral no están cubiertos por el sistema
de la ley 10.744 y pasan a ser un accidente común, que tienen que ser atendidos por la previsión de salud particular de la persona. Si está en ISAPRE, por la ISAPRE; si está en FONASA, por FONASA. Se deja establecido que estas labores, indistintamente de que la persona lo esté haciendo en su horario que está convenido de trabajo, si no está relacionado con lo que se le ha encomendado al empleador, con lo que está acordado contractualmente, no hay cobertura. Y es lo mismo que uno se pregunta cuando hay un accidente en cualquier lugar. La labor en la que se accidentó la persona, la actividad que estaba realizando, ¿es la actividad por la cual el empleador lo tiene contratado? Si eso a toda luz es un no, no hay cobertura del seguro. El seguro cubre todos los accidentes que se generen por una relación directa entre la labor contractual que está determinada por el empleador y él. Y también nos indica en esta normativa que el organismo administrador quien es el que define esta cobertura. Por ende, si es que hay un trabajador que sufre un accidente en estas condiciones y él o ustedes no están seguros que se trata de un accidente común, lo deben enviar al organismo administrador y es quien él finalmente determina, el médico tratante, el que está capacitado con toda esta normativa para determinar si es que la lesión que tiene el trabajador está relacionada o hay una relación de causalidad con las labores que realiza. Y desde ese organismo administrador es derivado su sistema de previsión particular. Les digo esto porque uno de los principales errores que normalmente realizan los empleadores es ponerse a calificar los accidentes. Y la ley en ningún caso establece que el empleador puede calificar un accidente o puede determinar cuándo enviar a un trabajador o cuándo no enviarlo al organismo administrador. El empleador está obligado siempre a enviarlo y es el organismo administrador quien califica. Y en teletrabajo no cambia este punto. Y de la misma manera, si es que nosotros tenemos dudas cuando se están calificando los accidentes, podemos requerir los antecedentes al trabajador o a la empresa. ¿Qué podríamos solicitar a la empresa? Por ejemplo, el contrato de trabajo o el anexo para ver los tiempos respecto a lo que está convenido. Si un trabajador sufre un accidente, por ejemplo, a las 8:30 de la noche, y ustedes tienen convenido en el contrato de trabajo que el horario de desconexión que se debe respetar es de 8 a 8, eso ya no es un accidente de trabajo, por mucho que él haya estado realizando sus labores. Si tenemos dudas respecto al mecanismo, podemos también ir a hacer la investigación de este accidente al domicilio del trabajador, siempre y cuando él no autorice. Y lo mismo queda para ustedes como empleador: cualquier ingreso al domicilio del trabajador o al lugar donde se realizan estas actividades tienen que ser con la autorización previa del trabajador o del propietario del lugar. En ningún caso, por ejemplo, si ustedes como parte del programa de trabajo quieren ir a verificar si el trabajador cumple con el procedimiento de orden y aseo que le establecieron, no pueden ingresar al lugar de trabajo si es que él no lo autoriza. Si bien en Chile no existe jurisprudencia, como esta normativa es nueva, digo nueva porque las normativas que administramos como organismo administrador, para la redundancia, son del año 68 y un poquito después. Entonces, esta es una normativa bastante nueva. Por ende, estamos atentos siempre a cuáles son las indicaciones que nos da tanto la dirección del trabajo como la suceso para cómo actuar en estos casos. Ok. En resumen, si se dieron cuenta, la gestión de seguridad y salud que hay que hacer en teletrabajo no es compleja, pero tampoco es sencilla, en ningún caso. Y requiere tiempo y requiere ser aplicado para que esto sea eficaz. Nosotros creemos que a la normativa le faltó una etapa y lo hemos puesto siempre como buenas prácticas. Y tenemos bastante material disponible en la página web de la H. Y les voy a hablar de dos etapas que creemos que son necesarias siempre para poder implementar el teletrabajo de forma adecuada. No vamos a hablar de este flujo porque en realidad hasta yo me enredo, así que vamos a pasar a la lámina siguiente, que es un resumen de ese flujo. Como ya hablamos de todo lo que establece la normativa, que son las cajitas que fuimos revisando uno a uno, nosotros creemos como H que hay dos etapas previas que son una buena práctica a implementar. La primera le llamamos definiciones iniciales y la segunda le llamamos diagnóstico de habilitación, que es previo a la firma del anexo o el contrato de trabajo que se acuerde por las partes. Recuerden que todo lo que establece la ley
empieza a funcionar desde que se genera la firma del contrato o se acuerda el anexo. ¿Y de qué se trata esto? Es bien sencillo en realidad. Recomendamos que la decisión de generar teletrabajo se aborde en una estrategia organizacional. Muchas de las empresas y la gran mayoría de las empresas aún están realizando teletrabajo por la contingencia del COVID-19, como una medida para que los trabajadores estén más seguros, no se tengan que trasladar, que muchos ocupan el transporte público, donde creo que, a mi juicio, uno de los lugares más complejos donde uno se puede contagiar. Nos cuidamos bastante en la casa, nos cuidamos bastante en los lugares de trabajo, pero basta con subir al metro en un horario pico o la locomoción colectiva y se pierde cualquier tipo de distanciamiento social o otras medidas. Entonces, en ese sentido, la gran mayoría del teletrabajo que se ha hecho hasta ahora tiene que ver con el COVID-19, que no quita que tenga que cumplir con esta normativa, pero responde más bien a esa necesidad. Entonces, nosotros recomendamos que ya, Dios quiera, el COVID-19 vaya de salida y que en 6 meses más estemos todos en nuestra vida normal hasta antes del 2020. Yo creo que antes de 2019 mejor. Y estemos en esas condiciones, preguntarse si la empresa va a realizar teletrabajo o va a convenir con sus trabajadores esta modalidad, viendo el aspecto positivo, tanto para la empresa como los trabajadores. Sin duda que, si lo vemos desde el punto de vista del trabajador, mejora la calidad de vida. Yo vivo bastante lejos de mi lugar de trabajo y creo que les debe pasar a todos, pero los tacos son gigantes en Santiago. No hay calle que no tenga un taco. Entonces, me demoro por lo general el doble de lo que me demoro si me traslado un día sábado. Día sábado, día domingo con un tránsito normal. Y termino de trabajar a las 6:30, 7 de la tarde, apago el equipo y estoy en mi casa. Ya no tengo que trasladarme, entonces gano 2 horas todos los días para compartir con la familia. Entonces, sin duda que es un beneficio. Tengo tareas bien complejas de realizar muchas veces donde necesito concentración y me concentro más acá en teletrabajo que cuando estoy en el centro de trabajo. Entonces, si uno empieza a ver todos los beneficios como trabajador que se tiene, son bastantes. Y si uno empieza a ver los beneficios que tiene como empleador, también son bastantes. Hay muchas empresas, por ejemplo, no me ha tocado saber de varios bancos que ya tomaron la decisión de hacer teletrabajo porque el costo de las oficinas que ellos tienen arrendadas en edificios por lo general bastante importante, por lo tanto uno asume que son costos elevados, eh, han reducido sus costos en términos de 15 a 20 veces a lo que gastaban, aún habilitando un lugar de trabajo para las personas que están en esta modalidad. Es decir, compraron un escritorio, sillas, se lo entregaron a los trabajadores y aún así ahorraron 15 veces lo que están gastando en arrendar esos centros de trabajo y en los costos fijos que conlleva tener funcionando esos centros de trabajo. Entonces, para redondear la idea, como definición inicial para establecer el teletrabajo, hay que mirar un poquito más allá de lo que es la pandemia del COVID-19 y preguntarse si como empresa me es beneficioso en el aspecto propio como empleador y pensando también en los trabajadores. Responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son los cargos susceptibles de esta modalidad de teletrabajo? Definir qué personas pueden realizar teletrabajo y cuáles no. Y preguntarse, por ejemplo, de qué forma serán. Antes de empezar con el teletrabajo, es ideal. Es decir, verlo como un proyecto en sí, el establecimiento del teletrabajo, tomando todas las decisiones y conversando todas las decisiones que se necesiten para que una vez que se genere, fluya con facilidad. Y después de tener estas definiciones iniciales, lo que nosotros recomendamos como buena práctica es que se genere un diagnóstico. Y este diagnóstico, la idea es que tenga las mismas preguntas que la autoevaluación, pero no hemos entrado a la parte legal, porque la persona no ha partido realizando su teletrabajo. No está establecido en la ley, pero nosotros lo entregamos como una buena práctica. Por ejemplo, preguntarle a una persona, mira, tú en tu lugar de trabajo, ¿tienes un espacio para realizar teletrabajo? No asumirlo. Porque a lo mejor esta persona en su lugar de habitación no tiene un lugar donde hacer teletrabajo, por ende no pueden tomar la decisión o cuando ellos evalúen, le va a aparecer el cuestionario de autoevaluación con todo no cumple. Y va a ser súper complejo para usted como empleador hacerse cargo si es que no hay ni siquiera el espacio para poner un escritorio y tener un mobiliario adecuado.
Por ejemplo, la disponibilidad de conexión a Internet. Hay muchas personas que pueden realizar teletrabajo, pero tienen que entrar al sistema de registro de datos para hacer el análisis y descargar bastante información, por lo tanto necesitan una velocidad de bajada y de subida ideal, que sea sobre 30, 40 megas. Y hay lugares en donde uno no tiene esa velocidad, y no porque uno no la quiera contratar, sino porque las empresas de servicios no llegan con esa velocidad. No hay, en muchas partes de Santiago uno llega a la fibra óptica. Todavía estamos con el sistema alternativo de conexión a Internet. Y preguntarle también, por ejemplo, en este diagnóstico, cuáles son las condiciones que él posee para realizar su trabajo que puedan ser factor psicosocial importante. Por ejemplo, las personas que viven solo, por lo general terminan sufriendo enfermedades profesionales por el aislamiento de realizar el teletrabajo. ¿Por qué? Porque finalmente pierden todas estas relaciones interpersonales que se realizaban en trabajo presencial y que finalmente se le quita una parte importante de sus relaciones interpersonales cuando se les asigna teletrabajo. Entonces son las cosas que se debieran ir preguntando en un diagnóstico para recién empezar a tomar la decisión, y una vez que se tome la decisión, entrar ya al flujo normativo con todas las etapas que hay que cumplir. Decirle que esto es bastante más extenso, hay varias cosas que a lo mejor quedaron fuera, y obviamente que estamos dispuestos ahora para responderlo en las consultas que realicen. Muchas Perdón, se me queda una parte gracias. importante, perdón. Indicarle que en nuestra página H, Dale. En el apartado de trabajo a distancia, está la gran mayoría de las herramientas que son necesarias para cumplir con todas estas actividades en formato tipo, adecuados, que son fáciles de utilizar. Basta con que la empresa los lea detenidamente las instrucciones y complete la información que le solicitamos para que queden aptos para cumplir con normativamente. Ahora sí, disculpe. No, está bien, Carlos, gracias. Una pregunta, respecto al teletrabajo, hemos tenido cierto en pandemia y no sé si tanta claridad. ¿Qué ocurre en el teletrabajo fuera de Chile? Cuando hay trabajadores que nos dicen, oye, me quiero ir 3 meses a hacer teletrabajo a otro país. ¿No está dentro de la posibilidad de la legislación? ¿Cómo es ese proceso? Si ustedes, al final, lo que determina la cobertura, la cobertura del seguro de la ley 6.744 no tiene frontera, por llamarlo de alguna manera. ¿Ya? Ya. O sea, la persona está cubierta siempre y cuando se accidente o se enferme realizando labores que están directamente relacionadas con su trabajo. ¿Y quién define esa relación? Es entre el trabajador y el empleador. Por ende, si ustedes como empleador, un trabajador dice, yo quiero realizar mis labores, irme a vivir a Argentina durante 3 meses y realizar teletrabajo. Si él trabaja y ustedes como empresa lo aceptan y eso queda en el contrato de trabajo o en el anexo correspondiente, si él se accidenta, va a tener cobertura. El tema es cómo se va a trasladar para que nosotros lo atendamos, porque no tenemos servicio de asistencia fuera de Chile. La H tiene presencia a nivel nacional, en todas las regiones, en muchas regiones tenemos más de un centro asistencial, pero no tenemos afuera. Y cuando no hay un riesgo vital, no estamos obligados a restablecer la prestación económica que necesita el trabajador. Él tiene que concurrir en otro centro. Entonces, no hay complicación desde el punto de vista legal, pero sí hay una complicación logística para poder cumplir con el servicio que le podemos prestar. Con la cobertura de salud. Exacto. Carlos, otra pregunta respecto al accidente de trayecto en teletrabajo. Por ejemplo, yo, no sé, estoy en teletrabajo, tengo que ir a buscar a los niños al colegio y tengo un accidente en el trayecto que va hacia el establecimiento educacional de mis niños. ¿Qué pasa ahí? ¿Deja de ser accidente de trayecto? Buena pregunta, Paula. Sigue existiendo la cobertura por accidente de trayecto y hay que entender que para tener esta cobertura, el trayecto siempre tiene que ser entre el lugar de habitación, ahí cambia la definición porque el lugar de habitación uno puede estar finalmente donde pernocta. La definición no es domicilio particular. La ley establece el lugar. Y ahí es la dirección que aparece en el anexo de contrato.
No necesariamente. O sea, si yo Ya. hoy voy a ir a pernoctar a la casa de un familiar, de mi mamá, y me quedo ahí, y el día siguiente me voy de la casa de mi mamá al lugar de trabajo y me accidento, sigue siendo accidente de trayecto. No es domicilio particular. Pero sí se tiene que dar esa relación entre el lugar de que pernocto y el lugar de trabajo. En el caso del ejemplo, Paula, que tú me indicas, estoy yendo desde mi domicilio particular, a lo mejor el mismo lugar de habitación donde pernocté, a un lugar distinto, a un centro de trabajo de mi empleador. Por lo tanto, no se cumple la condición básica y no es accidente de trayecto. Perfecto. Y otra pregunta, Carlos. Nosotros en teletrabajo hacemos distintas actividades. Entonces, acreditar que fue un accidente de trabajo solo por el hecho de tener un accidente en la casa, me queda esa duda. Por ejemplo, estoy cocinando y sin querer me quemo, o subo una escalera y me tuerzo un tobillo. ¿Cómo se acredita que efectivamente es por un ejercicio laboral? Porque a veces si es una tendinitis, son problemas de espalda, uno da a entender que a lo mejor son por algunas condiciones ergonómicas que no tenemos en teletrabajo en 100% de los casos. Pero cuando son cosas de a veces accidentes más domésticos, que si es que yo en la oficina voy saliendo y me caigo en la escalera, sí me cubre como accidente de trabajo. Sí, la relación, la diferencia es muy delgada la línea. Hay que partir indicando eso. La cobertura del accidente en teletrabajo parte de la base de que la lesión que tiene la persona se haya generado por una actividad propiamente de las labores que realiza diariamente o por una necesidad de esas labores. Entonces, si es que yo subí la escalera, tengo mi puesto de trabajo, por eso es importante lo que le indicaba de tener definido ustedes como empleador con el trabajador cuál es el lugar para conocerlo. Porque si el trabajador cambia todos los días de lugar de trabajo, finalmente tengo solo su descripción del accidente para calificar y todos terminan siendo accidentes bajo esas condiciones. Pero si es que yo como empleador sé que el lugar de trabajo que definió la persona en su domicilio está en el primer piso, me lo informó mediante la pauta de De autoevaluación que yo estoy autoevaluación. solicitando, me lo informó, y sé que el servicio higiénico de esa casa está en el primer piso, y que la cocina está en el primer piso, si subió la escala al segundo piso fue por algo distinto a lo que es el Ok, trabajo. Porque a causa con ocasión, a causa de las labores que realizo con ocasión. Y en el teletrabajo, ¿cuál sería la ocasión? Ir, por ejemplo, al servicio higiénico. Y si yo en el traslado, ya no estoy en mi puesto de trabajo previamente tal, pero me estoy trasladando al baño y me caigo en el pasillo que obvio. conduce a él, sigue siendo accidente de trabajo. Si me quemo, por ejemplo, haciendo un café, sigue siendo accidente de Oh, trabajo porque se considera una necesidad biológica para realizar sí, propio, labores. claro. Ahora, Perfecto. siendo más puntual a lo que me preguntas, Paula, ahí el que tiene más que decir es el médico, que El finalmente el que médico. determina si es que la lesión tiene directa relación con lo que está relatando el trabajador. Si tengo un relato que dice que me accidenté con esas condiciones y además la lesión tiene relación con eso, no hay problema en la cobertura. Por Perfecto. lo general son muy pocos los accidentes que terminamos investigando, es cuando ya las cosas Sí. no cuadran mucho. O cuando son más de una vez, quizás. También, cuando tenemos trabajadores También. muy repetitivos, de Muy verdad que es repetitivos, llamativa la sí, se atención por enojan. probabilidad. Sí, pues se enojan al tiro. O que a lo mejor tenían una enfermedad previa antes, no sé, bueno. Otra pregunta, respecto a las asignaciones, Carlos, ¿dónde está el límite de la asignación, por ejemplo, de electricidad o temas, no sé, si el trabajador no tiene las condiciones en su casa, en tablero eléctrico o un espacio donde pueda estar gratamente, porque en la autoevaluación nos damos cuenta que la persona no puede, ¿cierto?, estar en buenas condiciones, el metro que se requiere, la silla que se requiere, el espacio o no dice escritorio la ley como tú dijiste, pero el espacio donde ubicarse. Y el trabajador no quiere dejarnos ir a ver o evaluar en terreno su situación para ayudarlo, ¿no es cierto?, en las condiciones en que está en teletrabajo. Nosotros podemos decirle entonces que vuelva a trabajo presencial sin que, y si es una persona de riesgo, cuenta que nos ha pasado, ¿cómo podemos resguardar que en verdad estén en buenas condiciones en teletrabajo? A pesar de que estamos pendientes de la autoración, pero que ellos no nos dejan ir a ver las condiciones en las que están. Sí, Que en el la fondo ley, ellos declararon, ¿cachai? sí,
sí, entiendo la pregunta, Paula. La ley lo que busca es bien consideradora, porque no establece, no es muy rígida respecto a las condiciones de seguridad. Sigue sí en forma muy específica estableciendo la responsabilidad del empleador, pero trata de ser, entre comillas, amigable para que todas las personas que quieran optar a teletrabajo y que el empleador obviamente verifique que esas actividades se pueden realizar en estas condiciones, lo pueda hacer. Creo que es una ley que comparativamente con otras internacionales no es muy lejana. Y lo que busca es finalmente que tanto el empleador como el trabajador tengan este beneficio. Sin embargo, se pueden dar las condiciones o se pueden dar los casos en que indicas tú. Por eso la ley administrativamente establece que si es que la persona está contratada para realizar trabajo presencial y luego se establece teletrabajo, ustedes como empleador siempre le pueden decir que tiene que retornar al trabajo presencial En y da 30 un días de plazo. anticipación. Sí. Creo que en el caso que tú planteas, Paula, como ejemplo, esa medida administrativa es la más fácil. Si el trabajador Ya, no perfecto. quiere facilitar Ya. el cumplimiento que tiene que tener el empleador respecto a su seguridad y su salud, por ejemplo, no dejándolo entrar a su domicilio si es necesario para verificar las condiciones, Ujú. que por muchas veces basta con que a uno le manden una fotografía del puesto Sí, para poder hacer un claro. cheque de las condiciones. Pero si no quiere cumplir con eso, entonces lo más sencillo es tomar esta alternativa administrativa y decirle Obvio. que ya no puede optar a teletrabajo y que tiene que volver a la modalidad presencial. Solo Súper. considerar que eso se da siempre y cuando ustedes no lo contraten del principio con teletrabajo, porque si Sí, el claro, sí contrato nace entiendo. como teletrabajo, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Sí. No puede ser unilateral No la puede ser una decisión. letra, pero si se Obvio. genera como un anexo, es decir, la persona que se empezó a trabajar como presencial, en ese caso usted como empleador siempre tiene la opción de decirle al trabajador que vuelva a realizar sus labores, o uno como trabajador, en caso que ya no También tenga las puede solicitar. condiciones o cualquier tema, o se cambie de domicilio, etcétera, etcétera, también tiene la posibilidad de volver al trabajo presencial. Perfecto, súper. Y en honor al tiempo, Carlos, una última pregunta. El curso de teletrabajo estamos obligados, como la obligación de informar del empleador, pero el colaborador también tiene que hacer, ¿no es cierto?, el curso de teletrabajo, y hoy día la H nos permite un curso súper bueno a través de una plataforma. Cuando recién partimos era un curso de 8 horas con el profesor, ¿cierto?, dictándonos el curso. ¿Cuánto tiempo tenemos los empleadores para regularizar eso? Te lo pregunto porque nosotros tenemos trabajadores hoy día a través de la alerta sanitaria por situaciones de teletrabajo, por supuesto, y llevamos meses solicitándoles que por favor nos hagan el curso y los inscribimos en la H 1, 2, 3, 4, 5 veces y eso no lo hacen. Al momento de fiscalizarnos, nosotros como empleadores hemos en reiterada oportunidad solicitarle al trabajador que lo haga y no está con su curso de teletrabajo. Como empleadores, ¿a qué nos exponemos? Y el trabajador también, ¿a qué podría también eventualmente tener algún riesgo o qué sé yo? Depende mucho del criterio fiscalizador, porque la Ya, normativa establece que la empresa debe verificar que el trabajador realice este curso. Yo sí, como fiscalizador, como criteriosamente puedo decir si la empresa se lo habilitó y tengo el registro de que se ha habilitado 3 veces y el trabajador no lo quiere hacer, para mí bastaría para decir que la empresa está cumpliendo. Pero puede ser que para otro fiscalizador no baste con eso y que si no perfecto. está el O sea, no certificado estaríamos de... los... Exacto. Ahora, por lo general los fiscalizadores van por la opción B. ¿Por qué motivo? Porque también el empleador tiene herramientas adicionales para hacer cumplir esto. Las cartas de Y hay dos amonestación. formas. El reglamento interno, haciendo uso del reglamento interno, que el reglamento interno en sí no es un instrumento de gestión preventiva, pero nos ayuda mucho a empujar la gestión preventiva. Entonces, aplicar los artículos que tengan en su reglamento cuando el trabajador no cumple con la Sí, son gestión, que todos las los cartas de reglamentos tipos lo tienen, amonestación. Ujú. que pueden ser amonestaciones, y uno puede llegar a generar un par de más amonestaciones que las puede verificar con la dirección del trabajo, y si el trabajador se niega a cumplir, pueden ser hasta causar directa despido. Sí, ya está, incluso puede rebajar hasta el 15% de su sueldo, incluso han llegado situaciones así en los reglamentos internos. Pero en el fondo Exactamente. es cierto lo que tú dices, Carlos, depende del fiscalizador. O sea, yo Depende del como fiscalizador. Y también empleador no me recomiendo, puedo quedar tranquilo. no, y también recomiendo ahí, Paula, que cuando se genere, por eso entre las partes de la definición iniciales,
tomar todo, estructurar bien cómo se va a generar el teletrabajo para que, por ejemplo, incluyan en este anexo que como parte de la opción de teletrabajo deben cumplir con este curso, si no tienen que volver a forma presencial. Ah, buen punto. Como más práctico eso. Es más práctico que el Igual. código del trabajo. Perdón, que el reglamento Buena, interno. buena Es más idea. directo. Ahora que los vamos a actualizar porque se extendió la alerta sanitaria, lo vamos a incluir. Es una buena opción. Sí, pues eso, Carlos, y para finalizar y agradecer tu tiempo y el tema que hemos conversado, preguntan en el chat si enviaremos la presentación al mail, tú nos podrás disponer de la presentación que vimos o va a estar en la página web de la H, cuéntanos un poquitito. No, de hecho la hice con harto detalle y harta letra chica para poder proporcionársela y ahí ustedes la terminen de revisar. Ningún problema. Se la puedo entregar. Ya, pues. Excelente, muchas gracias. En nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, les agradecemos a todos su participación de hoy y muchísimas gracias, Carlos, por ¿cómo lo digo? Por lo práctico que eres para poder explicarnos estos temas que a veces son bien tediosos en el día a día y con tu actitud tan positiva es súper fácil poder entenderlo. Así que un millón de gracias. Al contrario, le agradezco a ustedes la invitación y ahí disponible para cuando lo necesiten. Gracias, muy buenas tardes a todos. Que tengan una buena tarde. Chao, chao.